Hola, esto es BBVA Acentos. 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 Un podcast de BBVA. Acentos. Acentos. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida al podcast Acentos, un espacio en el que queremos acercar los temas económicos y financieros que suelen ser lejanos para las personas, pero que tienen gran importancia en el día a día. Hoy nos acompaña Juana Telles, economista jefe de BBVA Research para Colombia, quien nos presenta el más reciente análisis Situación Colombia, en el que se resumen los pronósticos económicos para el país. Bueno, Juanita, bienvenida nuevamente a este espacio. Queremos hablar justamente de Situación Colombia y quiero comenzar con una pregunta que es casi que, digamos que obvia, y es esa revisión del crecimiento del PIB colombiano a 2,3 este año. Cuéntanos un poco qué encontró BBVA Research y por qué dan este cambio en esa proyección. A ver, efectivamente estamos revisando el crecimiento de este año 2.3 y hay una combinación de cosas, pero creo que lo más importante es que la inversión en construcción, no solamente en construcción en vivienda, pero también en todo lo que tiene que ver con obra civil, arrancó el año muy lentamente y eso nos obliga a hacer la revisión. Entonces, tenemos un consumo súper dinámico, el consumo privado, los hogares están consumiendo muy bien, están comprando durables, automóviles, están muy energéticos los hogares en consumo, pero la inversión, esta que te cuento de construcción muy retrasada, no se está viendo construcción de casas, ese tipo de cosas. Sin embargo, una buena noticia es que la maquinaria y equipos sí está creciendo. Entonces, esa combinación de cosas nos obligó un poco a revisar lo que va a pasar, y una cosa que es importantísima también es que la inflación la estamos subiendo un poco y tenemos a un Banco de la República un poquito más lento bajando tasas. Justamente sobre la inflación, sí nos interesa conocer, ¿es el tema de alimentos o son los otros bienes los que están generando esa presión al alza que vemos en los resultados tanto del DANE como en la proyección de ustedes? A ver, a comienzo de año vimos algo de alimentos, temas de clima afectaron y si hubo una inflación un poco mayor. Tuvimos algo de arriendos también a principio de año y eso nos afecta un poco la revisión. Los arriendos ya están cediendo, pero es una variable que ahí está ahí, que es muy preocupante por lo que nos está construyendo vivienda, que era lo que contaba ahora, y eso está presionando los arriendos. Entonces es una variable que sigue ahí. El Banco de la República, a pesar de buenos datos recientes, va a estar muy pendiente de eso. Entonces la inflación, yo diría, es una combinación de algo de alimentos, algo de regulados también y estos servicios que nos preocupan. Y hacia adelante nos llama mucho la atención que como las familias están consumiendo, pues están presionando por demanda servicios y eso puede presionar la inflación. Entonces para este año estamos esperando que la inflación termine en 4.7, la subimos un poco respecto al otro dato, y el año entrante en 3.8. Hay una variable que ustedes están evaluando y que de alguna manera también lo vemos nosotros en el día a día y es el empleo. Y es la gente consiguiendo más trabajo, pero en muchas ocasiones un empleo informal. ¿Cómo podría afectar esto a la economía y cómo se entrelaza en esas proyecciones para este año? El empleo, y eso lo hemos hablado en otros acentos, es que ha estado resistiendo muy bien. Entonces, cuando estuvimos el año pasado con la economía tan débil, el empleo resistía, crecía, sigue creciendo el empleo y se comporta bien. La tasa de desempleo última que vimos, una tasa de desempleo que no veíamos hace muchísimos años en Colombia, muy baja. Pero hemos visto una combinación que está empeorando un poco y es que se está creando un poco más de empleo informal que empleo formal. Entonces está habiendo creación de empleo, pero más informal. Entonces eso hacia adelante nos permite prever algo de deterioro de la calidad del mercado laboral, la calidad del empleo, y también que se va a ir desacelerando la creación de empleo. Y vamos a terminar el año un poquito por debajo de 3% de creación de empleo y en el 26 lo mismo. Entonces la tasa de desempleo se mantiene muy quieta, alrededor del 9%, que para Colombia y los estándares colombianos es una muy buena tasa de desempleo, pero sí va a haber algo de deterioro en calidad. El consumo sigue siendo como ese jalonador de la economía en Colombia, pero si quisiéramos hablar un poco sobre el consumo, no solamente de las personas, sino también el consumo público, ahí cómo están viendo esa variable. Yo creo que esa es la pregunta clave en este momento, porque hay una combinación, y aquí quiero irme un poquito atrás, y es Colombia está en una situación fiscal un poco complicada en este momento. ¿Qué significa complicada? Que tenemos unos gastos muy altos y los ingresos no están siendo lo suficientes. Entonces el gobierno está revisando sus metas y sus cifras de déficit fiscal,
pero el déficit fiscal este año va a ser muy parecido al del año pasado y el año entrante va a ir reduciendo, pero no va a reducir lo suficiente. Entonces hay mucha presión fiscal. Eso en términos de las cuentas fiscales, con los efectos que tiene sobre nuestro aumento de la prima de riesgo, sobre volatilidades en general, sobre las decisiones del Banco de la República. Pero por el otro lado también hemos visto un gasto público que está comportándose bastante bien y eso ayuda en el términos de crecimiento. Entonces tenemos un consumo público ayudando en paralelo con el consumo privado, diría uno, pero la inversión no está creciendo tan fuertemente. El gobierno no está pudiendo invertir todo lo que quisiera, a pesar de que efectivamente es un rubro menor, digamos, en términos de las cuentas del gobierno, pues quisiera invertir un poco más y no lo logra por estas restricciones fiscales. Entonces es una combinación de cosas, restricción fiscal, consumo público un poco mejor, inversión pública mejorando un poco, pero no en el nivel que se necesita. Entonces en este momento lo que uno ve es que necesita más a un sector privado que prenda las maquinarias de crecer, porque el sector público no tiene la capacidad por las restricciones fiscales. Juanita, este tema fiscal que ustedes ven, ¿eso es un tema de corto, mediano, de largo plazo? Digamos, de cara a lo que viene en los próximos años, ¿Colombia debería preocuparse más por este tema fiscal para sus próximos años, para su estabilidad económica en los próximos años, o es algo coyuntural? Yo creo que la institucionalidad fiscal de Colombia normalmente ha funcionado muy bien, pero sí estamos viendo un deterioro fuerte de las cuentas fiscales que se repite, que se va a repetir de este año, del año pasado a este año, por ejemplo, y probablemente vamos a mejorar el año entrante, como decía, pero no lo suficiente. Entonces yo creo que es un tema prioritario para la economía colombiana tener una senda de sostenibilidad y por eso el marco fiscal de mediano plazo es eso, es un marco muy importante para medir qué es lo que va a pasar y lo que necesitamos es sostener, digamos, la deuda, que la deuda no siga creciendo, la deuda del Gobierno Nacional Central, y eso nos da una sensación de sostenibilidad que es importante mandar el mensaje de Colombia está haciendo los ajustes fiscales necesarios. En un momento sobre todo que no hemos hablado del tema internacional, pero hay mucha incertidumbre global, estamos viendo la devaluación del dólar, las decisiones de la Fed de no bajar tan rápido sus tasas. Entonces todo eso combinado con una situación fiscal en Colombia que me genera tanto ruido, pues no es lo adecuado. Justamente en esa incertidumbre global que titulábamos en nuestra nota, sigue pasando factura de alguna manera la economía colombiana. ¿Cómo han visto ya, digamos, la focalización o ya la puesta en marcha de los aranceles de Estados Unidos a nuestras economías, la economía latinoamericana y pues especialmente a Colombia? A ver, en la primera etapa nos fue relativamente bien a Colombia y a la mayoría de países de Latinoamérica en términos del número de lo que nos pusieron de aranceles a nosotros. Somos de los países, digamos, que tuvimos menos restricciones. Sin embargo, esta incertidumbre global, esto de que suben los aranceles a China, vuelven y bajan, que suben los del acero 25, pero que ahora son 50%, esas cosas nos afectan mucho porque nos afectan en términos de comercio, pero nos afectan en términos financieros también, porque esto ha generado un movimiento del dólar, un encarecimiento de la deuda de Estados Unidos, un empeoramiento de la deuda de Estados Unidos, muchas dudas sobre qué va a hacer la Fed. Entonces, todo eso le genera mucho ruido a las economías latinoamericanas y les está generando ruido. Entonces, sabemos que las cosas no van a ser mejores necesariamente, hay mucha incertidumbre para los próximos meses. Eso es clave en este caso y eso no está resuelto, ¿no? Es una incertidumbre abierta para lo que resta de este año. Y ya, Juanita, para terminar, si queremos hablar un poco sobre los retos que ustedes ven para Colombia en el mediano y en el largo plazo. Tal vez hacia dónde deberíamos enfocarnos para una recuperación económica tal vez un poquito más acelerada o no se ralentice su comportamiento. Sí, yo creo que no hemos hablado de eso, pero pues estamos entrando el año entrante en las elecciones en Colombia, entonces es bueno empezar a pensar en el mediano plazo. Tú decías ahora lo fiscal es coyuntural, no, pero lo que yo creo que en este momento tenemos que pensar más estructuralmente, para dónde vamos, con un cambio de gobierno, con elecciones, qué va a pasar. Entonces yo diría, primero hay que aumentar el tema de productividad. Cuando uno mira todas las gráficas de productividad, en Colombia se quedó quieta. ¿Qué significa eso? Que con los mismos recursos que tenemos de personas, de capital, no logramos producir más. Entonces para eso necesitamos pensar cómo aumentar la productividad. Otro tema es reducir la informalidad, no solo la laboral,
pero también la informalidad empresarial, porque las empresas formales son más productivas en general, entonces eso es importante. Y yo creo que otro reto gigante es mirar todas esas reformas estructurales que tenemos pendientes hacerlas, ¿no? Entonces mirar qué significa realmente una reforma estructural en algunos sectores como educación, justicia, que nos permitan, temas de infraestructura, que nos permitan crecer más. Entonces yo creo que los retos son inmensos porque Colombia creciendo a estas tasas que nosotros estamos proyectando para este año y el año entrante no es suficiente para el crecimiento poblacional. Tenemos que crecer más rápido. Juanita, ¿en dónde encontramos el informe de Situación Colombia de junio? Cuéntanos un poco cómo accedemos a él. Bueno, lo tenemos en la página que es www.research.com. Ahí va a estar el informe. Está la presentación en inglés, está en español y también pueden encontrar un resumen en Word de unas pocas palabras para que se lo lean muy rápido. Y vamos a tener un video también. Claro que sí, Juanita. Pues muchas gracias por compartir con nosotros nuevamente en este espacio y esperamos escucharte en otra oportunidad. Gracias por la invitación. Lo dejamos aquí por hoy. Si te gustó este capítulo y te interesa la economía latinoamericana, te invitamos a suscribirte y recomendar Acentos en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, como no, con todos tus amigos. Sigue a Acentos en las principales plataformas y a BBVA en redes sociales. Acentos. ¿Avanzamos?